Eh, Listo, yo creo que ya estamos aquí grabando. Vamos a ver si ya estamos grabando. Buenas noches, muchachos. Esto lo vamos a grabar la clase para que les quede constancia de todo el proceso que vamos a trabajar el día de hoy. De hecho, el curso cambió por completo en este cuatrimestre para efectos de ustedes, porque siempre la primera materia que se ve en función de semana 12, que es en la semana en que estamos, es la parte de función exponencial y función logarítmica. Ahorita le dieron vuelta a eso porque trigonometría es algo que sí ustedes van a necesitar bastante para efectos de cálculo Sí, 1. Rosco, muchas gracias, Entonces, excelente, ma. Yo estoy aquí en la choza. en Pásame ese caso, una vida, ma, gracias. ellos nada más si me hacen el favor de mutearse ahí, ¿verdad? Porque todo se escucha, o yo todo lo escucho y queda grabado también, por aquello de Rosco. Este, entonces, vamos a iniciar ahorita con el trabajo de lo que es la parte de trigonometría. Trigonometría realmente es un tema bastante sencillo. Lo que se complica un poquito ya es el final de trigonometría, pero para mí es lo más bonito, que ya es la parte de ecuaciones y de identidades trigonométricas. Toda la parte que vamos a ver hoy es sumamente sencilla, entonces vamos a ir poco a poco desarrollando la clase. No creo que vayamos a durar de aquí hasta las 9 de la noche, o sea, ni siquiera lo hacemos en clases, ¿verdad? Pero y por lo menos vamos a adelantar bastante esta parte de trigonometría con lo que yo necesito. Vamos para probar si ya me sirve esto. Entonces, vamos a ir pasando a la presentación acá. Lo primero es la definición de ángulo. Ya todos ustedes, o sea, no les voy a entrar mucho detalle en esto porque realmente no es importante para efectos del curso, pero la definición de ángulo es que es la unión de dos rayos. Eso nada más. Entonces, para efectos de nosotros, acá en medio, esto que está acá, eso sería el ángulo. Es decir, y ese ángulo va a tener una medida, ¿verdad? Entonces, el ángulo va a tener un lado inicial y un lado final. Que en su momento, cuando ya veamos esto en sistemas de coordenadas dentro de un ratito, ya todo nos va a quedar mucho más claro. Pero eso es con lo que inicia el curso, digamos, saber que nosotros qué es un ángulo y que el ángulo va a tener medida. Ahora, vamos a tener dos formas distintas de medir los ángulos, ¿sí? El ángulo generalmente se mide en lo que es grados, pero el ángulo también tiene otra unidad de medición. Esa unidad de medición se llaman radianes. Puede ser que para efectos de nosotros el lado o el ángulo final nos lo den en grados o nos lo den en radianes. Entonces, más que ustedes que van a tener tanto la tercera actividad virtual como su examen final de manera virtual, tienen que estar muy claros en que si a ustedes la respuesta les dio por A o por B de un ejercicio 150 grados y las cuatro opciones que tenían ahí todas vienen en radianes, como recuerden cómo pasar de ese 150 grados que tenían a radianes. Entonces, si nosotros tenemos la medida en grados, ¿verdad? ¿Cómo voy a convertir esa medida en grados en radianes? Simplemente lo que ustedes van a hacer es la medida en grados que a ustedes ya les dan, lo vamos a multiplicar por pi sobre 180. Así de sencillo, por pi sobre 180. Y al revés sería si a ustedes ya les dan la medida en radianes. Si a ustedes ya este valor de R se los dan en radianes, para pasar esa medida a grados, tienen que multiplicar por 180 sobre pi. Ya lo vamos a ver en los ejemplos para que lo vean. Entonces, tenemos el primer ejemplo. Nos dicen que en el ejemplo tenemos que el ángulo vale 60 grados. ¿Qué quiere decir? Si ya no lo dan en grados, tenemos que pasarlo a ¿qué? A radianes. Entonces, ¿cómo pasamos 60 grados a radianes? Muy fácil. Multiplicamos por pi sobre 180. Eso nos va a dar, ya, eso ustedes claramente lo meten a la calculadora. Ya la calculadora de ustedes tiene, eso sí, el pi lo ponen como pi, ¿verdad? El pi lo ponen como pi, no lo ponen como 3,14. Jamás se acostumbren a eso. Entonces, si ustedes meten eso a la calculadora, eso les va a dar pi tercios. Pi tercios es lo mismo que 60 grados, pero en radianes. Ahora, si tenemos la medida en grados de 720 grados, nosotros necesitamos pasar eso a radianes. ¿Qué hacemos? Nuevamente lo multiplicamos por pi sobre 180. Eso nos va a dar 4 pi. Esa sería nuestra medida de 720 grados en radianes. Ahora, si lo vemos al revés, si nosotros lo vemos al revés, si tenemos que la medida en radianes es pi sextos, ¿verdad?
Quiere decir que para pasarlo a grados tenemos que multiplicarlo por 180 sobre pi. Y eso metiéndola a la calculadora nos va a decir que pi sextos son 30 grados. Y por último, 11 pi tercios. 11 pi tercios para pasarlo a grados, lo que hacemos es multiplicarlo por 180 sobre pi y eso nos da 660 grados. ¿Estamos claros con eso? Bastante sencillo, es una simple formulita y aplicarla. Si a ustedes les dan la medida en grados, pasen las radianes, y si le dan la medida en radianes, pasen las grados. Ahí siempre se les especifica cómo viene, cómo debería estar. Casi siempre nosotros vamos a trabajar en radianes por aquello. Veamos esos ejercicios que están ahí. Esos ejercicios en teoría es para que los hagan ustedes, sin embargo los vamos a ir haciendo todos juntos. 130 grados, 130 grados los vamos a pasar a radianes. ¿Cómo los pasamos a radianes? Multiplicamos 130 por pi sobre 180, eso nos va a dar 13 pi 18avos. Luego, pasamos 360 grados a radianes, lo multiplicamos por pi sobre 180, eso nos va a dar 16 pi novenos. Nada más la calculadora ya les da ese resultado. 2 pi tercios lo pasamos a grados, nos dicen que eso es, lo multiplicamos por 180 sobre pi, y eso nos va a dar 120 grados. Y en el caso de la D, que es 5 pi séptimos, nos dicen que pasamos eso a grados, lo multiplicamos por 180 sobre pi, y eso, y eso nos da aproximadamente 128,57. Si en algún momento les pasa esta misma situación de que el resultado les da en decimales, utilicen simplemente los dos primeros decimales, sin necesidad de redondear ni nada de eso. Los dos primeros decimales y listo. Estamos bien hasta el momento, ¿verdad, muchachos? Está fácil esto. Ojalá todo sea así, de hecho. Ahora, vamos a tener ángulos positivos y ángulos negativos. Ángulos positivos y ángulos negativos lo vamos a tener, ahorita lo vamos a ver en una gráfica, ¿verdad? Que eso se da, dice acá, se define la medida de un ángulo positivo de un ángulo cuando éste rota en movimiento contrario a las agujas del reloj. Es decir, los ángulos positivos los vamos a considerar cuando vamos a caminar o vamos a avanzar en un sistema de coordenadas al revés de lo que son las agujas del reloj. Y los ángulos en posición, y los ángulos negativos más bien va a ser al revés, ¿verdad? Así como avanza el reloj, ustedes que leen el reloj con manecitas, ¿verdad? A como avanza el reloj hacia abajo, así es como vamos a tener nuestros ángulos negativos. ¿Qué es un ángulo en posición estándar? Todos los ángulos que nosotros vayamos a tener tienen que estar siempre en posición estándar. ¿Qué quiere decir en posición estándar? Que nuestro vértice o lado inicial siempre va a coincidir donde esté el 0 grados. Y ahorita en la gráfica que vamos a ver siguientemente vamos a verlo más claramente este par de definiciones. Entonces, para que sea en posición estándar, siempre tiene que estar a partir del 0 el ángulo que nosotros vayamos a tener. Veámoslo en gráficas, ¿sí? Tenemos aquí 3 gráficas. La primera gráfica nos hace referencia al ángulo de 130 grados. Si ustedes ven acá, aquí es donde va a estar ubicado el 0 grados. Y nosotros vamos a empezar a avanzar hacia acá, que es en contra de las manecillas del reloj. Vamos a avanzar hacia los ángulos positivos. Entonces, muy importante. Bueno, ahorita lo vamos a decir, que son los cuadrantes, pero si ustedes lo ven acá, en el espacio que comprende esta primera parte, están todos los ángulos que van entre 0 y 90 grados. En esta segunda parte acá, van a estar todos los ángulos que comprenden entre 90 y 180. Por ende aquí, bueno, para ahí están las medidas, ¿verdad? En esta otra van a estar todos los de 180 a 270. Y por último aquí, van a estar todos los de 270 a 360. Me pueden preguntar ustedes, ¿qué pasa si se pasa de más de 360 grados? Y simplemente aquí, esto daría más vueltas, digamos. Y eso no es ningún problema. Vamos ubicando a partir de 360. Pero ya ahorita más adelante lo trabajamos. Vean el ángulo 210. El ángulo 210 queda ubicado acá. ¿Por qué? Porque el ángulo 210 es un ángulo que está comprendido entre 180 grados y 270 grados. Obviamente está más cerca del 210 grados. Entonces, a este lado que está acá, que es donde coincide el ángulo de 0 grados, a ese lado le vamos a llamar lado inicial. Esto le vamos a llamar lado inicial.
Ahí la letra me la disculpan, ¿verdad? Pero recién estoy comprendiendo esto porque me la compré apenas ayer. Y a este lado que está acá, le vamos a llamar lado final, es decir, a donde llega el ángulo que nos están dando. Entonces, este último que está acá va a ser el lado final. Luego, en el otro que tenemos aquí al final, igual es una medida, un ángulo de 300 grados, ¿verdad? Entonces, este que está aquí va a ser el lado final y aquí este va a ser nuestro lado inicial y como caminamos hacia el lado aquí, que es hacia donde van los valores, los ángulos positivos. Veamos los ángulos negativos. Los ángulos negativos serían los ángulos que van a favor de las manecillas del reloj. Quiere decir, caminan hacia aquí, hacia abajo. Entonces, vean ahora, vean las medidas, porque ahora, de aquí a aquí, son todos los que van de 0 a menos 90 grados. De aquí a aquí, son todos los que van, todos los ángulos que van de menos 90 grados. Ahí hay un error en esa gráfica. De menos 90 grados a menos 180 grados, porque el 240 debería estar aquí. Por ahí debería estar. Ese ángulo debería caminar hasta acá, por aquello. En este otro tenemos el menos 150 grados. Yo no sé por qué están malos los ángulos. El menos 150 grados debería estar ubicado como por acá. Está más bien al revés, por aquello. Si en algún momento se confunden, aquí está quedando grabado para que lo tengan bien claro. Y por último, igual el 225 grados está ubicado como por aquí. Entonces sería como hasta acá, por aquello. Pero nada más lo que necesito saber es eso. Ángulos en posición estándar que empiezan del 0 grados y ángulos positivos en contra de las manecillas del reloj, ángulos negativos a favor de las manecillas del reloj. Continuamos acá con la presentación. Los cuadrantes. A cada uno de estos espacios que están aquí, les vamos a llamar cuadrantes. ¿Por qué cuadrantes? Porque aquí se van a ir formando ángulos rectos. Entonces, este primer espacio que tenemos acá, le vamos a llamar primer cuadrante, que es donde están ubicados todos los ángulos que están de 0 a 90 grados. Esto que está acá es el segundo cuadrante, que es donde están todos aquellos que están ubicados entre 90 y 180, a nivel positivo, ¿verdad? Este que está acá, tercer cuadrante, entre 180 y 270, y el cuarto cuadrante. Entonces, el cuadrante se ve como si estuviéramos sacando ángulos positivos hacia este lado, ¿verdad? Entonces, vamos leyendo del primero que está aquí, vamos leyendo hacia la izquierda. Esos son cada uno de los cuadrantes. Ya vamos a ver lo que son los ángulos cuadrantales. Hasta el momento, ¿tenemos alguna duda, muchachos? No. No. Ok, perfecto. Muchas gracias. No, Okay. todo bien, todo bien. Listo, genial. Okay. Profe, una consulta. Sí, señor, dime. ¿Cómo sería un ejemplo de uno estándar? Todos los ángulos que nosotros vamos a tener, digamos acá, bueno, aquí, ¿verdad? La idea nada más, si yo te pongo aquí el lado final, la idea nada más es que ángulo en posición estándar es que salga de aquí. Es decir, que el ángulo sea aquí. Eso. O sea, que salga del 0 grados y que llegue hasta un lado final. El lado final no nos importa realmente dónde va a caer, pero sí tiene que empezar aquí. Es decir, te voy a poner más bien un ejemplo que no esté en posición estándar, como este que te voy a agregar acá. Te voy a decir que este ángulo va a terminar aquí, pero va a empezar aquí. Este es nuestro lado inicial y el ángulo va de aquí a aquí. Ese ángulo no está en posición estándar porque no está empezando del 0. Está empezando aquí del 90 grados, de donde está el 90 grados. Entonces, eso no se llamaría 90 grados, de ángulo estándar. Pero igual, para que sea estándar, tenés que empezarlo aquí, en 0 grados. Igual, todos los ángulos que nosotros vamos a trabajar van a estar en posición estándar, para que no te preocupes por eso. Gracias, profe. Con gusto. Ángulos cuadrantales. Dice, un ángulo en posición estándar se llama cuadrantal si su lado terminal coincide con alguno de los ejes cartesianos. Es decir, ¿qué es un ángulo cuadrantal? Si el ángulo empieza aquí y llega hasta ahí, o empieza ahí y llega hasta acá. Ven que van coincidiendo con todos los cuadrantes. Entonces, a eso le llamamos ángulo cuadrantal. Hay una forma muy fácil de sacar si un ángulo es cuadrantal o no es cuadrantal. Si a ustedes les dan el ángulo, por ponerles un ejemplo, 270 grados va a ser nuestro ángulo cuadrantal.
¿sí? Para darnos cuenta si ese ángulo es cuadrantal, lo que vamos a hacer es dividirlo entre 90. Si ustedes dividen 270 entre 90, eso nos va a dar ¿cuánto? 3. ¿Qué condición necesitamos que se cumpla a la hora de dividirlo entre 90 para realmente saber si es cuadrantal o no? Que este número que nos dé aquí sea un número entero. Es decir, que no tenga decimales o que no les dé fracción. Les voy a poner el caso de un ángulo que no es cuadrantal. 150 grados. Si ustedes dividen 150 entre 90, voy a hacerlo aquí en la calculadora que la tengo aquí a la mano. 150 dividido entre 90 nos va a dar 5 tercios, que aproximadamente es 1,66. 1,66 o 5 tercios es un número entero. No es un número entero porque nos da decimales. Entonces, si nos da decimales, no sería un ángulo cuadrantal. Nuevamente, para retomarlo, para darnos cuenta si el ángulo es cuadrantal o no, lo dividimos entre 90 grados. Y una vez que ese número nos dé, que el resultado de eso nos dé un número entero, quiere decir que sí es cuadrantal. Si no nos da un número entero, no nos da cuadrantal. Seguimos. Ángulos cuadrantales es la versión muy patita de esto, ¿verdad? Aquí nuevamente tenemos lo que son los cuadrantes, ¿verdad? Primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante, siempre acomodados de izquierda, de donde está el primer cuadrante, corriéndonos hacia la izquierda, ¿verdad? O caminando hacia la izquierda. Aquí hay algunos ejemplos, digamos, ya aquí estamos pasando lo que son los ángulos cuadrantales, el 90 grados en radianes sería pi medios, 180 grados en radianes sería pi, 270 grados en radianes sería 3 pi medios y 360 grados sería 2 pi. Nada más como para que tengan, aquí estamos, simplemente estamos pasando cada uno de los ángulos que tenemos acá en grados a radianes respecto de los cuadrantes, porque les decía yo que mucho lo vamos a trabajar nosotros en radianes. Bueno, ahí tenemos algunos angulillos, hasta donde llega el ángulo de 360 grados, empieza aquí, damos la vuelta completa, vean que el ángulo de 360 grados siempre lo que nos va a formar es un círculo, ¿verdad? Por eso es que siempre nos han dicho a nosotros, o pues de que estábamos en el cole, que el círculo medía 360 grados, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde... Perdón, sí, aquí seríamos ángulos positivos, correcto. El 180 grados, ¿verdad? El 180 grados sería comúnmente en la parte de ángulos, al ángulo de 180 grados le llamamos ángulo adyacente o se le llama ángulo adyacente. Entonces, es una posibilidad ahí. Nunca se lo van a poner como eso, pero nada más es como para que lo tuvieran aquí y lo consideraran ahí. Llega hasta ese punto. Ángulos coterminales. ¿Qué son ángulos coterminales? Ángulos coterminales son aquellos ángulos, o son aquellos dos o más ángulos que tienen el mismo lado final. Esos son ángulos coterminales. Es decir, ángulos que tienen el mismo lado final. Ahora sí, véanlo acá. Tenemos un ángulo que está en anaranjado, ¿verdad? Este ángulo en anaranjado, primero, es el ángulo beta. Es un ángulo positivo, ¿verdad? Porque va en contra de las manecillas del reloj. Y su lado final es esta línea que está acá en azul. Y después tenemos este ángulo que está acá en amarillo, que es como una espiral. Que de hecho ese ángulo, vean qué hace. Llega a 360 y después sigue otro poquito más, pero sigue y termina también en el mismo lado final que el ángulo beta. Entonces el ángulo alfa y el ángulo beta tienen el mismo lado final. Por ende, se llaman ángulos coterminales. Véanlo aquí en la figura del medio, igual. Tenemos el ángulo alfa, que es este ángulo que está en amarillo, y tenemos el ángulo beta, que es este ángulo que está en anaranjado. El ángulo alfa, nuevamente para darnos cuenta, el ángulo alfa es un ángulo positivo porque va en contra de las manecillas del reloj, y el ángulo beta es un ángulo negativo porque va a favor de las manecillas del reloj. Pero, ¿qué es lo más importante aquí para que ustedes se den cuenta? Que tienen el mismo lado final. Eso es lo más importante. De igual forma con esta última imagen que tenemos acá, un ángulo amarillo que tiene el lado final
en ese rayo en celeste y el ángulo anaranjado, ¿verdad? Que también, de hecho, está tomando, vean que está tomando exactamente la misma dirección, sigue siendo un ángulo positivo, nada más queda una vuelta más que la anterior y listo. Como por un ejemplo, para identificar a partir de la medida de ángulos cuáles son ángulos coterminales o no, porque aquí gráficamente se ve muy claro. Pero si yo les digo que el ángulo de ustedes es 150 grados, ¿cómo nosotros identificamos si otro ángulo u otros ángulos, ¿verdad? Porque pueden ser más, son coterminales o no a ese ángulo de 150 grados que está ahí. Lo que hacemos es sumarle o restarle al 150 grados o al ángulo que nosotros tengamos 360. Entonces, si ustedes le suman o le restan 360 grados, la cantidad de veces que sean necesarios, porque puede ser que demos más vueltas, ¿verdad? Entonces, así es como nos damos cuenta si un ángulo es coterminal a otro a partir de sus medidas. Entonces, por ponerles un ejemplo, en este caso con el 150, si ustedes agarran el 150 y le suman 360 grados, ¿cuánto les da eso? Eso les da 510, ¿verdad? Entonces, quiere decir que 510 es un ángulo cuadrantal, un ángulo coterminal respecto del 150 grados. O si lo ven al revés, si ustedes agarran y hacen el 150 y en vez de sumar le restan 360 grados, porque vean que sirve tanto para suma como para resta, eso nos va a dar menos 210 grados. Quiere decir que el menos 210 grados también es un ángulo coterminal al 150 grados. Entonces esa es una fórmula, una forma práctica numérica de cómo identificar que dos ángulos son coterminales. Continuamos. Profe, disculpe, ¿y usted podría Dime, dar dime. un ejemplo de cuándo no es coterminal? Si a la hora de sumarle o restarle 360 grados, ¿verdad? No te da el número que te están preguntando. Por ponerte un ejemplo. De hecho, bueno, aquí tenemos otro, ¿verdad? Que es 120 y menos 240. De hecho, son coterminales entre ellos. Pero por ponerte un ejemplo, yo te voy a decir, utilizando el mismo 150, ¿sí? Y te dicen aquí que vas a compararlo respecto del 1300 grados. O sea, vas a comparar 150 respecto de 1300. Y la pregunta va a ir en función de si 1300 grados es coterminal o no es coterminal del 150 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Al 150 grados le vamos a sumar 360. 150 más 360 ya vimos que daba 510. 510 todavía no se acerca al 1300, ¿verdad? Todavía le falta. Entonces le vamos a seguir sumando 360 hasta que lleguemos a ver si nos calza. Le sumamos 360 más. Si le sumamos 360 más, ¿a cuánto llegamos? Llegamos a 870. Si todavía nos falta para llegar a 1300. Si le sumamos 360 más, ya llegamos a 870 más 360, 1230. Y si al 1230 le sumas, porque todavía no hemos llegado, ¿verdad? Al 1300, le sumas 360 más, te va a dar 1590. ¿Qué pasó en ese caso? Pasó que este que está aquí, 1230, y este que está acá, 1590, este no llegó. Y este se pasó. Quiere decir que 1300 grados no es coterminal a 150 grados. Esa es una forma, digamos. Claro, yo les puse un caso donde hay que sumar varias veces 360. Entonces, pero igual puede ser que se los pongan más pequeñitos y no pasaría nada. Siempre se suma 360, profe, entonces. O se resta. O se resta. Sí, o se Ok, resta. se puede hacer con el mayor, por decirlo de esa forma. Sí, vamos a ver. Acordate que estamos comparando aquí el 150 con el 1300. Pero puede ser que yo te haya comparado el 150. Voy a ponerlo por aquí al inicio.
con el menos 520. Obviamente, si yo al 150 le empiezo a sumar 360, ¿verdad? Ok. Si yo al 150 le empiezo a sumar 360, se me van haciendo más positivos. Pero necesito fijarme si llega al 520. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Al 150 le empiezo a restar 360 y ahí poquito a poco voy restando a ver si en algún momento alguno de los resultados que estoy haciendo yo me coincide con el menos 520. Entonces, o sumo o resto, pero se puede. Siempre 360 grados, eso sí. Creo que fue Elizabeth la que había hecho la pregunta, ¿verdad? Si no me equivoco. La pregunta original. No fui yo. Ah, bueno, perdón. No. Es que como no los veo. Pero entonces ahí, yo espero que les haya quedado claro ahí la explicación de eso. Ok, continuamos. Ángulos de referencia. Voy a ponerles aquí todos los cuadrantes. Ok. ¿Qué es ángulos de referencia? Ustedes casi que no van a trabajar con ángulos de referencia realmente. ¿Por qué? Porque ustedes, como todo lo van a empezar a... Dime. ¿No explicaste la diapositiva pasada? Era lo mismo. Así, no, Eso. sí, pero fue Es lo lo mismo mismo. fue lo mismo que había hecho aquí con los grafiquitos estos, sí. Era Ok. la misma idea. Ok. Ok. Por eso la utilicé como plantilla. Ok. Ángulos de referencia. Les decía a ustedes que el ángulo de referencia ustedes no lo van a tomar en cuenta realmente para efectos de lo que vamos a hacer en el curso, porque al fin y al cabo, ustedes todo lo van a trabajar con base a la calculadora. Entonces, para esos efectos ustedes no van a necesitar mucho esto del ángulo de referencia. Entonces, yo ahorita sí me lo voy a brincar. No, de hecho, se los aseguro, no lo vamos a utilizar para nada porque todos ustedes lo van a hacer con la cal. O sea, en su momento vamos a trabajar con seno, coseno, tangente y todo eso. Pero como la calculadora ya nos da los resultados exactos, más que suficiente con eso. Entonces, por ese momento, ahorita me lo brinco y ya si en algún momento pasa, nos devolvemos a eso. No me interesa mucho. Ahí tenemos algunos ejemplos de ángulos de referencia, pero nada más como para hacerles una representación de qué es el ángulo de referencia. Primero, el ángulo de referencia siempre va a ser la distancia que haya, claramente en grados o en radianes, ¿verdad? Porque estamos hablando en grados o radianes de un ángulo, la distancia que hay desde el lado final hasta el eje X. Digamos, vea este ángulo de 165. El 165, su lado final llega ahí. ¿Cuál sería el ángulo de referencia? Desde el lado final hasta el eje X. Es decir, este pedacito que está acá. Porque ustedes me pueden decir, profe, pero ¿por qué no tomó este si este también tiene desde el lado final hasta el eje X? Porque el ángulo de referencia siempre tiene que ser un número que está entre 0 y 90 grados. Nunca se pasa de 90 grados. Entonces, claramente 165 no va a ser un número que está entre 0 y 90 grados. Entonces, este pedacito que está aquí, recordemos que hace un rato dijimos que el ángulo que se formaba desde aquí hasta aquí, ¿cuánto era? 180 grados, ¿verdad? Exactamente. Quien lo dijo por ahí era 180 grados. Entonces, es lo que le falta a 165 para llegar al 180, que sería el ángulo alfa. Ahí sería 15 grados. Y eso es todo. Véanlo aquí en la segunda gráfica, el ángulo de referencia. De hecho, nosotros si lo hacemos gráficamente. El triángulo de 360 grados, 320, perdón, llega hasta acá. Este pedacito que está de aquí hasta el eje X va a ser nuestro ángulo de referencia, es decir, lo que le falta para llegar aquí al eje X. Aquí llega el ángulo hasta 360 grados, por lo tanto el ángulo alfa, ¿cuánto va a ser? El ángulo alfa va a ser 40 grados. Vean aquí en este otro, el ángulo que tenemos aquí, que nos están dibujando, ¿verdad? Sería este ángulo que está aquí. Vean nada más que este ángulo que está acá, ya estamos hablando de que es un ángulo negativo, ¿cierto? Ya no está caminando hacia aquí arribita como los positivos, ya está caminando entre los negativos. Entonces, igual, del lado final, acá es que aquí no decía cuánto era el ángulo, pero el ángulo es 130 grados. Entonces, en ese caso, bueno, menos 130, perdón. Menos 130 no, pero bueno. Aquí a donde llega, al lado final, lo que le falta para llegar aquí al eje X, eso es lo que nosotros necesitamos, que es en este caso, y se los ponen ahí como 50 grados. Importantísimo,
que por más positivo o negativo que sea el ángulo que nos están dando, el ángulo de referencia siempre va a ser un número que esté entre 0 y 90 grados. Es decir, siempre va a ser positivo, nunca va a ser negativo. Entonces, nada más como para que lo tengan claro. Igual, nosotros cuando lo ocupemos en ángulos, en ecuaciones, ¿cómo se llama? Perdón, en ecuaciones trigonométricas, que lo vamos a ver hasta la otra semana, o yo se los voy a grabar para mandárselos ya grabado toda la explicación. Ahí lo vamos a trabajar. Igual, si fuera necesario la otra semana, y si no tenemos mucho, porque ustedes saben que la universidad cierra a partir del miércoles, bueno, a partir de jueves, viernes, sábado, domingo, santos, va a estar cerrada. Entonces, nosotros perderíamos la clase, pero si es necesario que nos conectemos tal vez un ratito para explicarles esto, ahí nos conectamos si no estamos en alguna otra cosa. Esto es importantísimo y fundamental, pero así, básicamente fundamental. Vamos a ver la trigonometría del triángulo rectángulo. Aquí hay un pequeño error porque yo soy un adicto a las faltas de ortografía. Triángulo se tilda. Y yo no sé si rectángulo también no está tildado, pero bueno. Soy profe de mate, pero me han dicho, profe, ¿usted por qué no revisa la ortografía? Y digo yo, porque sé escribir, ¿verdad? Entonces, en el triángulo rectángulo, y que conste, estas razones trigonométricas que tenemos acá, seno, coseno, tangente, y sus inversas, cosecante, secante y cotangente, únicamente nos van a servir en el triángulo rectángulo, nada más. No nos van a servir en ningún otro tipo de triángulo. Triángulo rectángulo me refiero a un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Ok. Ahora, tenemos este caso. Vamos a considerar este ángulo alfa, que es el ángulo que está acá abajo, y este ángulo beta, que es el ángulo que está acá abajo. Todas las razones trigonométricas que nosotros tenemos ahí las vamos a sacar a partir del ángulo alfa. ¿Sí? Entonces, tenemos la medida de los tres lados. Este lado que está acá es el ángulo, le vamos a llamar C. Este ángulo que está acá le vamos a llamar A. Y este que está aquí le vamos a llamar B. Pero esos lados van a tener nombres. ¿A partir de qué? A partir del ángulo de donde esté ubicado el ángulo. Entonces, al ángulo o al lado que esté ubicado opuesto al ángulo de 90 grados, le vamos a llamar hipotenusa. Al lado que esté opuesto al ángulo que vamos a analizar, le vamos a llamar cateto opuesto. Y al lado que está o que forma el ángulo que estamos analizando, en este caso, le vamos a llamar cateto adyacente. Entonces, esas son las tres partes del triángulo rectángulo que nosotros vamos a tener. Hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces, veamos las razones trigonométricas. La razón trigonométrica se basa en seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Ahorita les voy a dar una maña de cómo aprendérselas, ¿verdad? Entonces, seno. ¿Qué es el seno? La definición de seno del ángulo alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, en particular, con las medidas de los lados que acabamos de poner acá, el cateto opuesto es A y la hipotenusa está representada por la C. Por eso tenemos aquí A sobre C. Coseno. ¿Qué es el coseno de un ángulo? El coseno de un ángulo va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, perdón. Tangente va a ser cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y estas tres que están aquí van a ser las inversas de las tres originales que teníamos acá. Seno, coseno y tangente. Si ustedes se dan cuenta en la calculadora, van a tener ustedes seno, coseno y tangente. Nada más que el seno dice sin, ¿verdad? Porque sale en inglés. Entonces, la cosecante va a ser la inversa del seno. Es decir, si el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. La secante va a ser la inversa de el coseno.
si el coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cotangente va a ser cateto adyacente sobre cateto apuesto, es decir, la inversa de la tangente. Pero hay una forma de aprendérsela muy fácil. Igual, o sea, ustedes van a tener a mano eso, ¿verdad? Una pregunta, a ver cómo andan ustedes de civismo en este país. ¿Cuál fue el único presidente que ha sido, valga la redundancia, o el único persona que ha sido presidente 2 veces en este país? Oscar Arias. Oscar Bien, Arias. un 100 para esos chiquillos que respondieron, ¿ah? Oscar Arias. Y así, Pasamos el curso de cálculo. no por eso, ¿verdad? Pero en cívica sus profesores un 100. Luego, ¿de dónde es Oscar Arias? Oscar Arias es, ¿de qué ciudad es Oscar Arias? Heredia, ¿no? Heredia. Ah, bueno, si alguien, yo escuché a alguien que iba a decir como Guanacaste, me parece, pero Oscar Arias es de la maravillosa y preciosa ciudad de Heredia. Entonces. Y todo eso, lo que es Walmart, es de ese mae. Sí, de hecho, todo eso y oxígeno también. Entonces, vamos a considerar aquí, vamos a poner Oscar Arias y lo vamos a poner 2 veces. Oscar Arias. ¿Y de dónde es Oscar Arias? De Heredia. Heredia, Heredia. Esa es una frase muy célebre. Oscar Arias, Heredia, Heredia. Espérense. Oscar Arias, Heredia, Heredia. Entonces, aquí arriba, a como está acomodado en la calculadora, seno, coseno, tangente. ¿Qué es el seno? Opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué es el coseno? Adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué es la tangente? Opuesto sobre adyacente. Y las inversas, cosecante, secante y cotangente. Pero ahora lo leemos de abajo para arriba. ¿Qué es la cosecante? Hipotenusa sobre opuesto. ¿Qué es la secante? Hipotenusa sobre adyacente. ¿Y qué es la cotangente? Adyacente sobre opuesto. ¿Por qué les hago ver esto ahorita? No por este curso, porque claramente en este curso la actividad virtual y el examen final van a ser virtuales. Entonces, ustedes eso lo tienen a mano ahí. Pero cuando lleven cálculo, se van a dar cuenta que de pronto, si necesitan esto, que tal vez lo vayan a ocupar, ya no les van a dar estas fórmulas. Ya no lo van a tener ustedes a mano. Entonces, por ahí se lo pueden aprender como para que se acuerden de las 6 identidades, de las 6 razones trigonométricas. ¿Sí? Continuamos. A ver. Teorema de Pitágoras, porque Pitágoras lo vamos a utilizar bastante acá. Ok. Teorema de Pitágoras. ¿En qué consiste el teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras, primero, nuevamente, únicamente sirve para triángulos rectángulos, nada más. Entonces, en ese caso, el teorema de Pitágoras nos dice que tenemos esto, aquí la C, ¿cómo se llamaba la C? La C era la hipotenusa, ¿verdad? La B en este caso, respecto del ángulo alfa, vamos a trabajarlo respecto de alfa. La B es el cateto opuesto. Cateto adyacente, perdón. Adyacente, aquí me faltó esto. Y la A es el cateto opuesto, respecto de alfa. Ok, porque puse adyacente ahí, no sé. Opuesto. Voy a poner aquí cateto opuesto. Ok. Entonces, para Pitágoras, para nosotros sacar la hipotenusa, es decir, y me voy a remitir aquí, para nosotros sacar la hipotenusa, lo que vamos a sacar es la raíz cuadrada de cateto a la 2 más cateto a la 2. ¿Sí? Así sacamos la hipotenusa. ¿Y cómo sacamos un cateto? Cualquiera que sea, en los dos casos estos. Para sacar un cateto va a ser raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Cualquiera de esas. Entonces, podemos acomodar esta fórmula viéndola así. Para sacar la hipotenusa va a ser raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Y para sacar un cateto, cualquiera que sea el cateto que nos estén preguntando, va a ser raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Eso sí, tengan el enorme cuidado de que si van a sacar un cateto, se pone la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Porque si ustedes lo ponen al revés y ponen cateto al cuadrado menos hipotenusa al cuadrado, eso les va a dar más error, es decir, un error matemático, porque lo que está dentro de la raíz les va a dar un número negativo
Entonces, si les va a dar un número negativo, ¿qué pasa? Que la raíz cuadrada de todo número negativo no existe. Entonces, por eso nos va a dar un error ahí. Entonces, aquí es nada más como para que recuerden lo que es el teorema de Pitágoras. Eso lo vieron en el cole, pero nos va a ser muy útil ahorita. Cálculo de ángulos. Para sacar ángulos acá. Entonces, para nosotros en lo que vamos a trabajar, en los ejercicios que van a venir ahorita, única y exclusivamente vamos a hacer o a considerar las 3 razones trigonométricas básicas: seno, coseno y tangente. ¿Por qué? Porque seno, coseno y tangente son las 3 razones trigonométricas que tiene la calculadora. Y ya nosotros vamos a buscar medidas y no vamos a sacar una medida en la calculadora de cosecante que no existe la cálculo, ¿verdad? Entonces, solamente vamos a sacar seno, coseno y tangente. Entonces, para nosotros sacar la medida del seno de un ángulo, si ya nos dan el ángulo, por ponerles un ejemplo, entonces ustedes hacen nada más el seno del ángulo que les dan ahí y el seno del ángulo y eso lo meten a la calculadora y les da un número ahí, etc. Pero si ustedes necesitan sacar la medida de un ángulo, ahí es donde se complica un poco la cosa. Pero tampoco es nada del otro mundo. ¿Cómo sacamos la medida de un ángulo? Para sacar la medida del ángulo, lo que vamos a hacer se llama, digamos, tomando como referencia el seno, se va a llamar eso arcseno de la medida que nos vayan a dar aquí, del cateto opuesto, cateto adyacente o hipotenusa. ¿Y cómo vamos a meter eso? Para que nos salga este arcseno, vamos a meter en la calculadora shift sin. Entonces, por poner un ejemplo, que yo tenga aquí un triángulo rectángulo, bien hermoso como el mío, ¿verdad? Que este es 5, que este es 4, y les pregunto yo por este ángulo que está aquí, por ponerles un ejemplo. Entonces, primero, ¿qué razones trigonométricas me cabrían aquí? Esto que está aquí, bueno, voy a ponerle el 3 aquí de una vez, para que estén las 3. No necesariamente que estén las 3 o que necesitamos que estén las 3, pero lo voy a hacer para utilizar el seno. Entonces, yo ando buscando la medida del ángulo, que conste, ando buscando la medida del ángulo. Entonces, ya yo sé que el seno, nos dice el seno va a ser cateto opuesto, que es 3, sobre hipotenusa, que es 5. Entonces, el seno de ese ángulo, seno del ángulo alfa, que no lo sabemos, va a ser cateto opuesto 3 sobre hipotenusa, que es 5. Y ahora viene la parte de cómo lo sacamos eso en la cálculo. En la cálculo lo que estaríamos haciendo, matemáticamente hablando, es sacar este arcsen que está ahí arriba. Pero nosotros vamos a hacer esto. Le van a poner ustedes shift sin, y shift sin lo que les va a decir es esto, seno a la menos 1 de quién. Y van a colocar este 3/5 que está aquí. Seno a la menos 1 de 3/5. Y ya eso nos va a dar el valor del ángulo. Lo voy a hacer yo aquí en mi calculadora un toquecito. 96.87. Ah, genial, gracias. Muy bien, así me gusta. Alfa va a ser aproximadamente 96, 36, profe. A ver, ¿cuánto? me dio 36. 36. Ah, 36, 36. perdón, es que te escuché mal. Yo es que no lo hice porque me dijiste, pero 36,87. Sí, 87 para redondear. Ok, perfecto. 36,87 grados. Y listo, eso es lo que mide el ángulo. Eso iba a consultar, ¿se redondea o se deja tal cual? Si lo Sí, redondeas con un decimal, con la centésima, o lo dejas como está, no te va a afectar en absolutamente nada. Entonces, perfectamente puedes dejar los 2 decimales que te quedan ahí. Ok, gracias. Digamos, el resultado final de la persona que me acaba de decir este 36,87, que sí lo redondeó, o el resultado final tuyo, que no está redondeado, cuando lo utilicemos en algún ejercicio, va a variar en alguna centésima, y eso no es relevante. Entonces no nos afecta redondearlo o no redondearlo. Listo, chiquillos. Entonces, Profe. profe, siempre para sacar ángulos hay que usar shift sen o Bueno, shift. exacto, shift cos o sin, shift shift tan. cos o shift tan, dependiendo de lo que nos vayan dando en los ejercicios. Ya ahorita vamos a ver los ejercicios para ver cómo nos van quedando. Profe, una consulta. Dime. Sí, ¿usted recomienda redondear el resultado o no lo recomienda? No, la verdad, si te digo la verdad, no me afecta que lo redondees. Si no lo redondeas, no te va a pasar nada. Ok, gracias.
Ok, vamos a pasar la diapositiva para empezar a hacer los ejemplos. Voy a pasar todo el ejemplo aquí, perdón, para que se vea todo el ejemplo. Qué raro. Ah, bueno, eso era con algunos ejemplos que teníamos ahí. Pero ya lo acabamos de hacer en el ejemplo. Pero aquí ya necesitamos buscar esto. Dame un segundo. Perdón si me desconecto un toquecito, pero es que yo tengo a mi papá internado, entonces cualquier comunicación que me importe sobre eso, voy a atender un toquecito el teléfono, perdón. Igual esto queda grabado, entonces no me afecta, pero ustedes saben muy bien ahorita que lo más importante es la salud de uno y en particular mi papá es prioridad. Ok. No se preocupe. Gracias. Tranqui, profe. Vamos a utilizar las razones trigonométricas para empezar a resolver estos ejercicios que están acá. Entonces, tenemos este ejemplo con este triángulo que tenemos aquí abajito. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dan? Nos dicen a nosotros, vean que aquí nos están preguntando el valor numérico de C. Nos están preguntando por este número que está aquí. Las 6 razones trigonométricas de alfa. Qué montón, ¿ah? Y el valor en grados de alfa. Entonces, ahí no hay que hacer mucho más que en la parte de sacar el valor en grados de alfa, que es el más complicadillo. Entonces, vamos a empezar. Si ustedes se dan cuenta respecto de alfa, ¿sí? Tenemos acá el 5, que es el cateto opuesto. Voy a ponerlo por aquí. El 5 que tenemos aquí, este va a ser nuestro cateto opuesto. Cateto opuesto. Y el 6, que es el cateto adyacente. Ahora sí. ¿Qué no tenemos? No tenemos C. Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Cómo vamos a buscar C de la forma más sencilla posible? Hagamos Pitágoras. ¿Por qué? Porque acuérdense que en Pitágoras ya tenemos dos. Necesitamos sacar. Si ocupamos sacar la hipotenusa, hacemos una fórmula. Si ocupamos sacar el cateto, ocupamos otra fórmula. Entonces, saquemos Pitágoras acá. Entonces, en este caso, por Pitágoras saquemos C. C sería cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, ¿verdad? Entonces, en este caso sería 5 a la 2 más 6 a la 2. Si ustedes ponen 6 a la 2 más 5 a la 2, no les va a pasar nada. El ejercicio les va a dar lo mismo. Ese valor de C es raíz de 61. Ya sabemos cuánto vale C. Raíz de 61. Entonces, la parte A del ejercicio ya la hicimos. Y aquí lo acabamos de colocar ya en la grafiquita. Hagamos las 6 razones trigonométricas. Recordemos que las 6 razones trigonométricas se utilizan con base en las fórmulas. ¿Qué es el seno? El seno del ángulo era cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, bueno, aquí las vamos a colocar las 6. Primero, seno del ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es 5 sobre hipotenusa, la acabamos de sacar, que es raíz de 61. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente era 6, hipotenusa es raíz de 61. Tangente, tangente es cateto opuesto, que es 5, sobre cateto adyacente, que es 6. Cosecante, cosecante, acordémonos que es la inversa del seno. Entonces, si el seno nos quedaba 5 sobre raíz de 61, la cosecante va a quedar raíz de 61 sobre 5. Secante del ángulo. Secante del ángulo es la inversa del coseno, entonces nos quedaría al revés de la inversa del coseno, que sería raíz de 61 sobre 6. Cotangente, cotangente es la inversa de la tangente, entonces nos quedaría 6 sobre 5. Y así se los va. Si en algún momento les hacen una pregunta sobre esto, así se los van a poner. Así es sencillo, para que no se estresen estar buscando tanta cosa. Por último, saquemos la C, que lo que nos decían en C era el valor en grados del ángulo alfa. El valor en grados del ángulo alfa era, pues yo voy a considerar, vea esto, como ya nosotros tenemos todas las razones trigonométricas, pero principalmente seno, coseno y tangente, lo pueden hacer ustedes con cualquiera de las 3. Y el Cualquiera resultado de esas da el mismo. les va a dar lo mismo. Entonces, yo voy a agarrar el seno porque es la primera que sale ahí, ¿verdad? Entonces, el seno del ángulo. ¿Qué teníamos que hacer para sacar un ángulo? Hacer
Chief sin, en este caso, como estamos tomando el seno, ¿verdad? Chief sin de ¿cuánto? De 5 sobre raíz de 61, que eso aproximadamente nos va a dar, bueno, que es lo mismo de arcseno, nos va a dar 39,81. Y listo, se acabó. Ahí tenemos el primer ejercicio. ¿Está claro el ejercicio? Sí, y ahí sí lo redondearon. Sí, sí, ahí sí quedó redondeado, pero eso no importa. ¿Alguna duda? No, todo bien. Perfecto. Vamos de nuevo. Vean que ahora todo está igual, igual, igual. Vamos a seguir a ver cómo nos va con este, porque ahora nos dan más cosas. Ahora nos dan solamente una cosa, más bien. Nos dan solamente, nos dan un lado y nos dan el ángulo, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo sacamos. Nos están pidiendo C, nos están pidiendo el valor de X y nos están pidiendo el valor de beta. Ya aquí no nos están pidiendo las razones trigonométricas. Entonces, ya no podemos utilizar Pitágoras. ¿Por qué? Porque para utilizar Pitágoras de los 3 lados necesitamos 2 lados. No tenemos 2 lados, solamente tenemos uno. Entonces, Pitágoras, acabado. Saquemos A. Vamos a sacar el valor de C. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada más, démonos a la tarea de investigar respecto de este ángulo, C quién es. Respecto del ángulo, C es la hipotenusa, ¿cierto? Y respecto del ángulo, ¿qué otra cosa nos dan? Nos dan el 14. Y justamente el 14, ¿qué sería? El 14 es el cateto opuesto. Seno. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál razón trigonométrica nos habla de cateto opuesto e hipotenusa? El seno. Entonces, agarramos y decimos que el seno del ángulo de 25 grados es igual a 14, que es cateto opuesto, sobre C. ¿Cómo despejamos esa C que está ahí? Simplemente lo que hacemos es cambiar de posición. Como la C está abajo, y eso es importante, cambiamos de posición la C con el seno de 25, es decir, intercambiamos la variable ahí. Entonces nos queda que C va a ser 14 sobre seno de 25, que aproximadamente nos da 33,13. Profe, ¿qué pasa si la C estuviera arriba? Ya casi llegamos ahí para que lo veas en algún ejercicio. Pero de hecho, te lo voy a poner muy fácil. Si la C estuviera aquí arriba, aquí abajo tendrías un número, ¿verdad? Entonces, ese número, como está dividiendo a la letra, la pasas a multiplicar al otro lado y listo. Ya en uno de los ejercicios aparece una situación como esa, para que ahorita lo veamos. Listo, veamos el B. Ok, el B nos dice el valor de X. El valor de X, vamos a hacerlo igual con razones trigonométricas. Respecto de X, tienen que ustedes que X sería respecto del ángulo de 25, X es ¿qué? X es el cateto adyacente, ¿cierto? ¿Y qué teníamos? Teníamos el cateto opuesto. Vean que no voy a tomar en cuenta el 33,13, voy a tomar en cuenta lo que ya tenemos acá. Entonces, tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica nos habla de cateto opuesto y cateto adyacente? La tangente. Entonces, la tangente del ángulo de 25 va a ser igual a 14, que es opuesto, sobre adyacente, que es X. Nuevamente, tenemos que la X, bueno, ahí se corrió un toquecito la flecha, voy a hacerla yo aquí. La flecha debería estar ahí. Quiere decir que lo que hacemos es intercambio de variables nuevamente y 14 sobre tangente de 25 es 30,02. Por último, ¿cómo sacamos el valor numérico de beta? Vean, el valor numérico de beta lo hubiéramos encontrado desde el inicio. Vean las flechitas esas que se están dibujando ahí. ¿Cuánto suman los 3 ángulos internos de un triángulo? Cualquier triángulo que sea. 180. Suman 180 grados. Es decir, que si ya nosotros tenemos este ángulo de abajo mide 90 grados, el ángulo que está aquí a la par mide 25 grados, y es cuestión de sumar todo esto y restarlo a 180, o en su defecto, a 90 restarle los 25 que ya tenemos aquí. Y listo. Quiere decir que beta nos da 65 grados. Y ahí se acabó el ejercicio. Profe, igual eso lo podríamos sacar de la misma forma también, si fuese el caso. O sí, como con Chief algo.
Sí. Claro, claro que sí, sin ningún problema. Pero tenés que tener un pequeño cuidado, porque si lo sacas con Chief algo, acordate que Chief algo vas a ocupar alguno de estos, o el 30, esto, o alguno de estos que ya tenés ahí, ¿verdad? Alguno de esos resultados. Y esos resultados están con decimales aproximados. Entonces, si lo sacas con Chief algo, esto no te va a dar exactamente 65 grados. Te va a dar 64,98, 97, 99, por ahí te va a andar, pero no te va a dar el 65 grados exacto. Entonces, la sugerencia mía sería que no lo hagas así. Que lo haga fácil. Exacto. Que lo hagas de la forma más sencilla posible, sí, que no te compliques la vida. Veamos el siguiente ejemplo que está aquí. Bueno, el signo de las funciones trigonométricas, que eso es muy importante. Denme un segundo porque voy a habilitar un toquecito este mismo documento en mi teléfono para ver una cosa. ¿Todo hasta el momento va quedando claro? Sí. No ha sido tan crítica la clase de esta forma, ¿ah? Diga usted, profe, No. por ahora. No, vieran que no, porque realmente he tratado de que primero la presentación y todo lo que vayamos haciendo esté sumamente claro. Entonces, no es como tan crítico, de hecho. No, pero con el dibujo se ve bien. Ok, perfecto, eso es lo que necesitamos. Nada más aquí. Signo de las funciones trigonométricas. Esto es importantísimo. Y les voy a dar una frase. Se las voy a dejar, escuchada, o sea, que me escuchen decirla, y se las voy a tratar de copiar aquí. Recuerden que mi letra por el momento en esto no está tan bien, pero entonces, esta va a ser nuestra frase célebre. Todos sentimos Profe, está muy abajo eso. tantas, ¿no se ve? En la mía no. En la mía sí, salado. En la mía tampoco. Yo tampoco. Yo sí lo veo, No, profe. sí, No, yo no. dicha. Ve, ese muchacho me cae bien. Es un tema que de sí. resolución. Sí, espérese. Yo Sí, yo lo creo veo. que es eso. Sí lo ven, vea. Voy a poder escribirlo aquí arriba. Ahora me dicen que está muy arriba. Tantas cositas. Yo veo solo cositas. Todos sentimos. Ustedes van a decir, esto suena como el chiquito, pero no importa. Pero les va a ser útil. Tantas cositas. Me disculpan la letra porque ya aquí se me complicó un poco más. Todos sentimos tantas cositas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas. Todas. En el segundo cuadrante, sentimos. En el segundo cuadrante va a ser el seno y la cosecante, por ende, que es su inversa, va a ser negativa. Van a ser positivas, perdón. En el tercer cuadrante, ¿quiénes van a ser positivos? La tangente. Ahí aparece el tantas. Tangente y obviamente su inversa, ahí en ese cuadrante van a ser positivos tangente y cotangente. Y en el último cuadrante, en el cuarto, ¿quiénes van a ser positivos? El cos, de ahí aparece el cositas. Entonces, aquí tenemos que esto va a ser todos, quiere decir que en este cuadrante todas las razones trigonométricas van a ser positivas. En el segundo cuadrante, sentimos, quiere decir que solamente el seno y su respectiva inversa van a ser positivas. Tantas que tenemos acá, que va a ser la tangente en el tercer cuadrante y la cotangente, cositas, que sería en este caso el cuarto cuadrante. Ya le vamos a ver la relación a esto en los ejercicios. Pero acuérdense de eso. Es decir, en el segundo cuadrante, ¿qué quiere decir? Que solo el seno y el cosecante van a ser positivas. Es decir, que el coseno, la tangente, la secante y la cotangente van a ser negativas. ¿Sí? Entonces, si solamente el seno y la cosecante son positivas, por ende todas las otras 4 razones trigonométricas van a ser negativas. Veamos todo eso en los ejemplos, porque al fin y al cabo es donde se van a afectar o nos van a ayudar más.
Vamos a colocar eso ahí. Ok, entonces, vamos a hallar las 6 razones trigonométricas para un ángulo no agudo en posición estándar, es decir, el ángulo sería un angulillo que va a estar aquí, ese ángulo que está ahí, cuyo lado terminal pasa por el punto menos 3, menos 4. Menos 3, menos 4 nos estamos yendo a ser como colocar puntos en un par ordenado, ¿verdad? Es decir, el punto menos 3, aquí está el menos 3, aquí está el menos 4, y el punto menos 3, menos 4 va a estar, el menos 4 va a ser como un numerito que va a estar aquí, en Y, ¿verdad? Menos 3 en X, menos 4 en Y, y el punto va a ser este que está aquí abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir ese punto con una regla aquí. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, hasta el origen o hasta el centro de donde se intersecan los ejes de coordenadas. Ahora, vamos a sacar las 6 razones trigonométricas, pero necesitamos primero buscar cuánto vale este ángulo que está aquí, que ese ángulo va a ser la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sacamos la hipotenusa? Recuerden, esta medida de acá va a ser menos 3. Y esta medida acá, porque es en Y, va a ser menos 4. Aquí lo tenemos. Menos 3 y menos 4. Entonces, ¿cómo sacábamos la hipotenusa? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Lo estamos haciendo aquí. Importantísimo que si van a considerar el menos 3 y el menos 4, a la hora de ponerlo al cuadrado lo tienen que poner con paréntesis. Porque si no lo ponen con paréntesis, el resultado no les va a dar. Ahora, quiere decir que la hipotenusa es 5. Excelente. Ya tenemos ahí nuestro dibujo donde la h vale 5. Ahora, vamos a ir sacando las 6 razones trigonométricas. La razón trigonométrica del seno. ¿Seno qué era? Vean que el ángulo lo vamos a tomar en cuenta. Espérense para ver un toquecito. Opuesto hipotenusa. Okay. Nada más para ver aquí. Voy a devolverme para hacerlo aquí un poquito. El triangulito aquí que tenemos nosotros. Vamos a considerar el triángulo ese que estamos trabajando aquí. Recuerden que nunca fui buen dibujante y ahora menos, ¿verdad? Aquí es 5. Vamos a considerar estos como valores positivos. ¿Por qué vamos a considerar esto como valores positivos? Porque vean que lo que estamos construyendo es un triángulo, ¿cierto? Y en un triángulo o en toda figura geométrica, todos los números son positivos. Luego, vamos a hacer acá el seno. Bueno, primero, ¿en qué cuadrante está ubicado el punto S que nos están dando aquí, menos 3, menos 4? Está ubicado en aquí está el primero, aquí está el segundo, tercero y cuarto. ¿En qué cuadrante está ubicado el punto? En el tercer cuadrante. Por lo tanto, según con la frase célebre que tenemos nosotros de todos sentimos tantas cositas, el tercer cuadrante, ¿quiénes van a ser positivos? Únicamente. Todos sentimos tantas. ¿Quiénes van a ser positivos únicamente en el tercer cuadrante? Tangente. Tangente y cotangente. Entonces, ¿qué nos diría respecto del ángulo que tenemos aquí? Aquí está el ángulo. Para sacar el seno es opuesto, que sería 4. Aquí tenemos el 4. Sobre hipotenusa, que es 5. 4 sobre 5. ¿Por qué lo ponemos negativo? Porque en este cuadrante el seno es negativo. Veamos el coseno. El coseno es adyacente, que es 3, sobre hipotenusa, que es 5. Menos 3, bueno, 3 sobre 5. Lo ponemos negativo, ¿por qué? Porque en el tercer cuadrante el coseno es negativo. La tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto es 4. Cateto adyacente es 3. Entonces, 4 sobre 3 lo ponemos positivo. ¿Por qué? Porque en el tercer cuadrante la tangente es positiva. La misma situación. Recuerden que el cosecante, secante y cotangente son las inversas de las 3 primeras. Por lo tanto, las vamos a poner al revés, pero siempre manteniendo los signos. Entonces, la cosecante va a ser al revés del seno. Es decir, el 5 ahora va arriba y el 4 va abajo. Y se mantiene la situación del negativo.
no hagan eso de que también cambio el negativo de posición, ¿verdad? Recuerden que siempre ponemos los negativos arriba. ¿Por qué? Porque se ve bonito. Eso se llama estética. Nada más. Pero es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, sí, de hecho. Ahora, secante. La secante ahí. Nos vamos a referir a la secante. La secante es la inversa del coseno. Entonces va a ser menos 5 tercios. Y la cotangente va a ser 3 cuartos. Vean que el ejercicio no terminaba ahí, porque también nos dice, determina el valor numérico del ángulo alfa, ¿sí? El ángulo alfa es este angulito que está acá. El ángulo alfa era el ángulo original, ¿verdad? El ángulo que teníamos acá. El ángulo que está ahí. Entonces, vamos a irlo sacando. El ángulo. Y vamos a tomarlo respecto del ángulo del pedacito este. Del ángulo cosito este chiquitito que está aquí. Que sería el ángulo de referencia. Entonces, el ángulo de referencia, saquemos la arctangente. ¿Por qué uso la tangente? Porque me dio la gana. Si ustedes hubieran usado seno y coseno, nos va a dar lo mismo. No va a pasar en absolutamente nada. Luego, el ángulo quiere decir que cuando hacen arctangente, que es lo mismo que poner, se lo voy a poner aquí, que es lo mismo que poner tangente a la menos 1, ¿verdad? De 4 tercios, que lo hacen con shift tan, es lo mismo. Quiere decir que el ángulo va a ser 53,13, pero tenemos un enorme problema ahí. ¿Por qué el ángulo? Tenemos un gran problema, porque si ustedes se dan cuenta del ángulo que originalmente me estaban hablando, es el que tiene como lado terminal esto. O sea, si ustedes tienen aquí el sistema de coordenadas, el ángulo del que me están hablando es este ángulo que está aquí. Y el 50, y claramente, si está ubicado en el tercer cuadrante, recuerden que aquí estaba el 0, aquí está el 90, 180, 270 y el 360 aquí nuevamente. Hey, mentira que 53 grados va a ser un ángulo que está entre 180 y 270. Entonces, ¿qué hacemos? El 53,13 grados va a ser este pedacito que está ahí. Ese pedacito. Entonces, si ya nosotros sabemos que el ángulo desde aquí hasta aquí mide ¿cuánto? Mide 180, ¿verdad? El ángulo hasta ahí mide 180. Y todavía le falta este pedacito. ¿Qué tenemos que hacer para sacar el ángulo alfa que tenemos? Le sumamos 180 al 53,13, que eso nos va a dar 233,13. Y ahí terminamos con el ángulo. Entonces, de acuerdo a donde está el ángulo, tenemos que analizar esa situación para que lo tengan muy claro, porque eso es importantísimo, porque si ustedes, por A o por B, puede ser que para efectos del examen virtual o para la actividad virtual 3, les ponen dentro de las respuestas el 53,13 y ustedes se van resbalados, ¿verdad? En la equivocación, en el hecho de que ponen ese, y no era ese, porque 53,13 no es un ángulo que se ubica en el tercer cuadrante. Solamente por eso. Pasemos al siguiente ejemplo. Ok. Nuevamente nos dicen, vamos a hallar igual las 6 razones trigonométricas para hallar el ángulo no agudo en el cual en posición estándar cuyo lado terminal pasa por el punto menos 1 medio, raíz de 3 medios. Además, determina el valor numérico del ángulo alfa. Ok. Nuevamente, el ángulo alfa es el ángulo que está aquí, ¿verdad? Ese es el ángulo alfa. Entonces, si ustedes quieren saber cuánto mide el ángulo alfa, ya saben que el ángulo alfa va a ser un ángulo que va a estar ubicado entre 90 y 180 grados. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? Muy fácil. Vamos a ubicar igual el menos 1 medio en X, menos 1 medio en X aquí, y raíz de 3 medios en Y. O sea, aquí, el valorcito este que está aquí arriba, ese es raíz de 3 medios. El punto que nos están hablando es este punto que está aquí. Nuevamente unimos esta línea que está acá hacia el origen y unimos hacia abajo, de tal forma que se nos forme un triángulo. Nada más para ver un toquecito dónde estaban ubicadas las cosas, para ver dónde puedo dibujar. Sí, puedo dibujar como...
Vamos a sacar, primero necesitamos sacar, para que les quede muy claro, necesitamos sacar cuánto vale la hipotenusa, porque para poder sacar seno, coseno, tangente y todas las otras tres, necesitamos esta hipotenusa de aquí. Nuevamente lo hacemos con Pitágoras. Entonces, y la hipotenusa era raíz de cateto a la 2 más cateto a la 2, que es lo que tenemos acá abajo. Eso va a ser menos un medio a la 2, entre paréntesis, más raíz cuadrada de 3 medios a la 2, y eso metiéndola a la calculadora nos va a dar 1. Listo, ya sabemos que la hipotenusa es 1. Igual, vamos a considerar la seno, coseno y tangente, todo eso respecto de este ángulo que está acá. Esa es nuestra referencia. El seno del ángulo, tenemos ahí las 6 razones trigonométricas. El seno, ¿qué era el seno? El seno era cateto opuesto, que es raíz de 3 medios sobre hipotenusa, pero la hipotenusa es 1, ¿verdad? Raíz de 3 medios sobre 1 nos va a dar raíz de 3 medios. Por eso no aparece el sobre 1 ahí. Nuevamente, ¿por qué el seno nos está dando positivo? Porque estamos trabajando ahora en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante era todos sentimos, en el segundo cuadrante, el seno y la cosecante son positivas. Entonces, por eso es que el seno es positivo. Coseno, perdón. Coseno era cateto adyacente, que es menos un medio o un medio, como quieran verlo, sobre hipotenusa, que es 1. Por eso no lo ponemos. Entonces, en ese caso, ¿por qué lo ponemos negativo? Porque en el segundo cuadrante el coseno es negativo. Menos un medio sobre 1 nos da menos un medio. Tangente. Tangente es cateto opuesto, que es raíz de 3 medios, sobre cateto adyacente, que es menos un medio. Simplificando eso nos va a dar menos 3, metiéndolo a la calculadora, ustedes lo ponen. En el segundo cuadrante la tangente es negativa, por eso nos queda menos raíz de 3. Y ahora empezamos a hacer todo lo mismo, pero al revés. La cosecante es 2 sobre raíz de 3, que es la inversa del seno. La secante es menos 2 porque es la inversa, vean que es la inversa del coseno. La inversa sería pasar el 2 para arriba y el menos 1 para abajo, que nos va a quedar siempre menos 2. Y la cotangente va a ser la inversa de la tangente. Si la tangente es menos raíz de 3, la cotangente tiene que ser menos 1 sobre raíz de 3, porque acordémonos que aquí abajo hay un 1 imaginario, entonces es darle vuelta simplemente a eso. Ahora, saquemos la medida del ángulo, igual que la vez anterior. Vamos a agarrar como referencia el seno, porque es el que nos da positivo, ¿verdad? Entonces, el arcseno, pero sin perder la noción de que eso es lo mismo que poner seno a la menos 1 de raíz de 3 sobre 2, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Eso nos va a decir que el ángulo es 60 grados. Es decir, que, para ponerlo aquí abajito, el triangulito el cosito aquí... El ángulo de 60 es este que está aquí, 60 grados ahí. Pero nosotros andamos buscando este ángulo de aquí para acá. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Cómo logramos hacer nosotros? Más bien ahora a 180, porque ya sabemos que el ángulo hasta aquí llega hasta 180, ¿verdad? Entonces, si a 180 le restamos estos 60, ya nos da este pedacito de acá. 180 menos 60 nos da 120 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa es 120. Profe, ¿siempre nos van a dar dibujos o nunca nos dan dibujos? Prácticamente siempre te lo dan. Si no te lo dan, la base tuya está aquí. Ya te lo digo que se me perdió el lápiz. Si no te dan el dibujo, aquí, por aquí anda. La base tuya es esto, ese punto. Porque lo que llegas y haces aquí, venís y ubicamos el punto. Y ya con base al punto, ya puedes hacer el dibujo. Ok. Pero sí, puede ser que no te den ¿qué se llama? El dibujo sí, en ese caso. Vean acá. Dice, hallar el valor de las otras 5 razones trigonométricas para un ángulo agudo en posición estándar. De hecho, muchachos, ya casi falta muy poquito y terminamos. Vean que son 30 diapositivas y ya vamos por la 25. Ya casi terminamos acá. Hallar el valor de las otras 5 razones trigonométricas para un ángulo agudo, para un ángulo no agudo, alfa, no agudo. Acuérdense que los ángulos agudos son aquellos que están entre 0 y 90, ¿verdad? Si nos están diciendo que es un ángulo no agudo, quiere decir que es un ángulo que tiene mayor de 90 grados.
en posición estándar cuyo lado terminal se ubica en el segundo cuadrante. Importantísimo. Ya sabemos que lo vamos a ubicar en el segundo cuadrante y que la tangente en ese segundo cuadrante va a ser menos 3/4. Entonces vamos a empezar haciendo el gráfico. ¿Por qué lo ubiqué yo ahí? Muy fácil. Porque si ustedes se dan cuenta, nos dicen que está en el segundo cuadrante. Y justamente este que está acá es el segundo cuadrante. Luego, el angulito de referencia es ese ángulo que siempre tomamos ahí abajo, el que se forma con el lado final y el eje X. Y colocamos los valores de la tangente. Recordemos que la tangente, ¿qué era? La tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, el 3 va al frente y el adyacente que sería el menos 4. ¿Por qué ponemos, en realidad ahí no nos importa mucho si ponemos, dónde pongamos el negativo? Aquí perfectamente yo puedo haber puesto 4, que al fin y al cabo las razones trigonométricas, con todos sentimos tantas cositas, el signo nos los va dando poco a poco. Ahora, para sacar la hipotenusa, de igual forma para sacar la hipotenusa, que es esto que está acá, ¿verdad? Esta sería nuestra H, voy a ponerlo por aquí porque ahorita lo aparece ahí. Esta sería nuestra H. Lo sacamos con Pitágoras, que sería 3 a la 2 más menos 4 a la 2, y eso nos da 5. Si ustedes le ponen el menos 3 a la X o al X, no pasa nada. Pues, ¿por qué lo ponemos ahí el 3 positivo? Porque acordémonos que el 3 hace referencia a la distancia que hay de aquí a aquí. Eso es una distancia positiva y por eso se pone positivo, nada más. La hipotenusa da 5. Ahora vamos a empezar a sacar las otras razones trigonométricas que nos faltan. Ya tenemos la tangente, pero ya al tener nosotros el 3, el 4, el 5, las otras son muy fáciles porque es igual lo mismo. Entonces sería el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa sería, cateto opuesto es 3 sobre hipotenusa que es 5. ¿Por qué lo ponemos positivo el seno? Porque en el segundo cuadrante el seno es positivo. Todos sentimos, segundo cuadrante positivo. Coseno. Coseno es cateto adyacente, que es menos 4, sobre hipotenusa, que es 5. Entonces lo colocamos negativo porque queda ubicado en el segundo cuadrante. La cosecante. La cosecante es la inversa del seno. Si ya tenemos que el seno es 3/5, la cosecante es 5/3. La secante es la inversa del coseno. Si ya sabemos que el coseno es menos 4/5, ya sabemos que la secante va a ser menos 5/4. Nada más darle vuelta y dejar el negativo arriba. Y la cotangente es la inversa de la que originalmente ya teníamos acá. Entonces, la cotangente va a ser menos 4/3. Y eso es todo, porque ahí solamente nos están pidiendo las 5 razones trigonométricas. Ah, bueno, aquí también se está haciendo el ángulo de referencia por aquello. Para sacar el ángulo, vamos a sacar el positivo. Aquí agarramos el seno, que es el que nos da esto en positivo. Entonces, el arcseno, que no perdamos la noción que el arcseno es lo mismo que tener seno a la menos 1, ¿verdad? Eso quiere decir que este angulito que está acá, ese ángulo que está ahí, nos va a dar 36,67. ¿Qué? Ese no es el ángulo alfa, porque el ángulo alfa es el ángulo que está aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A 180, como está ubicado en el segundo cuadrante, a 180 le restamos. 180 por el hecho de que aquí llegamos a 180, ¿verdad? Le restamos este pedacito de acá y ya nos da el ángulo de referencia, el ángulo alfa, que es 143,13. Listo. En este ejercicio de la misma situación, vamos a hallar las otras 5 razones trigonométricas para un ángulo que se ubica en el tercer cuadrante, importantísimo que se ubique en el tercer cuadrante, y que el coseno es menos 4/5. Entonces hacemos el diagrama, ya sabemos que lo vamos a ubicar en el tercer cuadrante, hacemos el grafiquito ahí, el ángulo de referencia, de igual forma entre el lado final y el eje X, y colocamos el coseno. Recordemos que el coseno era cateto adyacente, que sería este que está aquí, ¿verdad? Que sería en ese caso menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque está en el eje X, y en el eje X aquí están los negativos, sobre hipotenusa, que es 5. La hipotenusa es este valor que está aquí. ¿Qué valor no tenemos en este momento? No tenemos el valor este de aquí, que sería nuestro cateto opuesto, que lo llamamos como Y. Si no lo tenemos, lo sacamos. ¿Cómo sacábamos el cateto? Un cateto con Pitágoras era hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado.
eso nos va a dar 3. Ya sabemos que este valor de aquí es 3. ¿Por qué lo ponemos negativo de una vez? Porque como este valor de aquí va a estar en el eje Y, ¿verdad? En el eje Y, aquí esta medida en el eje Y va a ser un valor negativo. Aquí está el menos 3. Entonces, formemos las otras 5 razones trigonométricas. El seno, ahora sí, en el tercer cuadrante, ¿quiénes son positivos? La tangente, ¿verdad? Pues todos sentimos tantas. La tangente y la cotangente son las que nos van a quedar positivas. Entonces, el seno del ángulo va a ser cateto opuesto, que es menos 3, sobre hipotenusa, que es 5. Nos queda negativo porque en este cuadrante el seno es negativo. La tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es menos 3 sobre menos 4. Ya por sí solo menos 3 sobre menos 4 simplificado nos va a dar positivo, si no simplemente lo ponemos positivo. La cosecante es la inversa de el seno. Entonces, si el seno es menos 3/5, la cosecante va a ser menos 5/3. La secante es la inversa del coseno. El coseno ya lo teníamos aquí arriba. Entonces va a ser menos 5/4. Y la cotangente va a ser la inversa de la tangente, que por ende va a ser 4/3. Sacamos el ángulo nuevamente. Vean que si tenemos que el ángulo va a estar ubicado en el tercer cuadrante, va a ser todo ese ángulo que está ahí. Un número que está ubicado entre 180 y 270. Entonces, en ese caso vamos a sacar con la tangente, porque era la que nos da positivo acá. Entonces, la arctangente, que es tangente a la menos 1, se lo voy a poner aquí para que no se les olvide. Es lo mismo que poner tangente a la... Perdón, para que no te escuché, que me quité un audífono. Perdón. Siempre usa el que está positivo. Sí, siempre se usa el que está positivo porque te va a dar más facilidad a la hora de la respuesta. Listo, gracias. Pero todo va a dar Listo. lo mismo. Todos dan igual. Sí, vamos a ver. Si ustedes hubiesen hecho el seno o el coseno, puede ser que en alguno de ellos o les dé el resultado del ángulo en negativo y tenemos que hacer algo, o les dé directamente el ángulo que andamos buscando. Entonces, pero por eso es mejor. O sea, yo porque les recomiendo utilizar siempre el positivo, para que siempre lo hagan igual y no se acuerden cuándo sí y cuándo no tengo que utilizar o tengo que pensar más cosas. Mientras que si nosotros lo hacemos aquí, ya yo sé que en este caso el ángulo va a ser 36,87. Mentira que en el tercer cuadrante va a haber un ángulo de 36,87. Entonces, si hasta aquí llegábamos a 180, y esto que está aquí es 36,87, ¿qué tenemos que hacer? A 180 le sumamos 36,87 y listo. Es la forma más sencilla. Para no pensar eso cuando lo hago con alguna otra razón trigonométrica. Entonces eso nos da 216,87. Este es como el ejercicio de los A y B, si no me equivoco, que estuvimos haciendo ahorita. Ubicamos el punto es 2/3,1. 1 en Y, ¿verdad? 2/3 en X. Entonces, ¿qué no tenemos? No tenemos la hipotenusa nuevamente. Pues al no tener la hipotenusa nuevamente, tenemos que sacarla. ¿Cómo la sacamos? Por Pitágoras, quiere decir que la hipotenusa nos va a quedar raíz de 13 sobre 3. Eso. A partir de ahí sacamos las otras 5 razones trigonométricas. El seno era, vean que va, salud. El seno a partir de aquí va a ser cateto opuesto. Aquí tenemos que hacer las 6, ¿verdad? Cateto opuesto, que era 1 sobre hipotenusa, que es raíz de 13. Se los voy a poner un toquecito aquí. 1 sobre raíz de 13/3. Se los voy a poner así. Pero si ustedes meten eso a la calculadora, 1 sobre raíz de 13/3, ya simplificado se los va a poner como se los acabo de colocar yo ahí. 3 raíz de 13 sobre 13. Por aquello, ya esos son valores simplificados. Entonces, por aquello aquí les acabo de poner cómo debería colocarse. Es igual en el coseno. El coseno debería quedarles cateto adyacente, que es 2/3, sobre hipotenusa, que es raíz de 13/3. Ya simplificado eso nos va a dar 2 raíz de 13 sobre 13. La tangente, que era en este caso cateto opuesto, que es 1 sobre cateto adyacente, que es 2/3, simplificado nos va a dar 3/2.
Y ahora empezamos a hacer nada más las opuestas ahí. Les damos vuelta a las inversas y listo. ¿Por qué todos? Es importantísimo acá. ¿Por qué todos nos dan positivos? Porque vean que estamos ubicados en el primer cuadrante. Y en el primer, aquí no nos decían en qué cuadrante estábamos, pero donde logramos colocar este punto nos quedó ubicado en el primer cuadrante. Y obviamente en el primer cuadrante, Es más fácil para trabajar. todos, sí, obviamente, y todos son positivos. Entonces tenemos esa ventaja. Sacamos el ángulo de referencia que es, aquí sí pueden usar todos porque todos son positivos, ¿verdad? Entonces lo hice nada más con el sen. Entonces hacemos shift sin de 3 raíz de 13 tercios y eso les va a dar 56,31. Tenemos que hacer algo más. No, porque ya aquí el ángulo de referencia o el ángulo que está aquí ya está en el primer cuadrante y sí puede ser un ángulo que nos dé entre 0 y 90 grados. Entonces sí puede quedar siendo el 56,31. Profe, dime. Si no nos dicen en qué cuadrante, entonces siempre vamos a trabajar en el primero, ¿o cómo sería? No, si no nos dicen en qué cuadrante, tenés que trabajar de acuerdo al punto que te den acá. Con las coordenadas, sí. Exactamente, con las coordenadas de este punto. Montás el punto, ¿verdad? Y después de que montás ese punto, te ubicas en qué cuadrante quedó ubicado ese punto. ¿Qué sé yo? Que yo te hubiera dado por poner. Aquí esto es otro ejemplo, ¿verdad? Por aquello para que quede ahí considerado en el video. Te voy a dar el punto menos 2,3. Menos 2,3 sería menos 2 en X, estamos hablando aquí. Aquí está menos 2. 3 en Y, 3 en Y está aquí. Entonces el puntillo nos va a quedar acá. Entonces, ¿en qué cuadrante estaríamos trabajando ahí este otro ángulo nuevo? Bueno, ahí la línea se movió. ¿En qué cuadrante estaríamos trabajando? En el segundo. Entonces ya empezás a trabajar y haces el triángulo aquí. Y el ángulo acá. Entonces todo eso depende del punto donde vayas a tener que ubicar las coordenadas de este punto que te vayan a dar en el ejercicio. Por eso, bueno, sí. Ok. Sí. ¿Listo? Bueno, ok, sí. Perfecto. F. En el F vamos a trabajar y está la misma idea. Nada más que nos dicen, vamos a buscar las 5 razones trigonométricas respecto de la cosecante y está ubicado en el cuarto cuadrante. Ok, me faltó un valor ahí. Aquí está. Entonces, respecto de la cosecante, ¿qué era la cosecante? Recuerden que la cosecante es la inversa del seno. La cosecante sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Eso es la cosecante. Entonces, esto que está aquí sería nuestra hipotenusa y esto que está aquí sería nuestro cateto opuesto. Es decir, el 7 va a ir ubicado aquí, que no está por ahí. Entonces, ¿qué necesitamos sacar nosotros acá? El otro cateto. Entonces, para sacar el otro cateto, hacemos la fórmula de X, bueno, aquí sería la X. Sacamos la fórmula de Pitágoras para sacar un cateto, que sería hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Y eso nos va a dar 2 raíz de 10. Entonces, ya a partir de ahí, tenemos que eso es 7, 2 raíz de 10, y sacamos las 5 razones trigonométricas que nos faltan. El seno. El seno sería... El ángulo está ubicado acá. El seno sería acá. Dime. Perdón, ¿el 7 no debería ser negativo? El 7 debería ser negativo. No, el 7 no es negativo porque es la hipotenusa. Vamos a ver, acordate que si nosotros ponemos el negativo aquí, es nada sí, es el más... del 3, digamos, por estética. Exactamente, por estética. Okay. Pero el 7 no debería ser negativo porque una hipotenusa jamás debería ser negativo. Los otros dos podrían serlos porque estamos ubicándolos en el eje X y en el eje Y. Sí, el 7 nada más es como... Sí, ya entiendo, gracias. Ok, perfecto. Entonces, el seno es cateto opuesto, que es menos 3, sobre 7. ¿Quiénes eran positivos solamente en el cuarto cuadrante? Todos sentimos tantas cositas. Aquí solamente el cos y la secante, es decir, todos los demás son negativos. Cateto opuesto sería menos 3. Cateto hipotenusa sería 7, entonces menos 3 sobre 7. Coseno sería cateto adyacente, que es 2 raíz de 10, sobre hipotenusa, que es 7. Tangente nos va a quedar cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería menos 3 sobre 2 raíz de 10.
Y la secante es la opuesta del coseno, que sería 7 sobre 2 raíz de 10. Y la cotangente, la inversa de la tangente, que es menos 2 raíz de 10 sobre 3. Y listo. ¿Cómo sacamos el ángulo? Igual, hacemos el que es positivo, ¿verdad? Que es el coseno, que sería el shift sin de 2 raíz de 10 sobre 7, que eso nos va a dar 25,38. Pero el 25,38 es este ángulo que está aquí, ¿verdad? ¿Qué necesitamos hacer ahí? Muy fácil, pero vean que el ángulo que tenemos aquí, el que ocupamos es este. ¿Hasta qué ángulo llegamos aquí? Hasta el 360. Entonces, si a 360 le restamos el 25,38, ya nos va a dar el ángulo alfa que andamos buscando. O, en su defecto, lo pueden hacer. ¿Qué ángulo tenemos acá? El ángulo que tenemos acá es hasta el 270, ¿verdad? Hasta aquí llegamos a 270. Y aquí vamos a lo que le falta para quitarle este 25,38. Yo prefiero que lo hagan como 360 menos 25,38, que es la forma más fácil. Y eso nos va a dar el ángulo alfa, que es 334,62. Listo por ahí. De hecho, vean que ha sido muy reiterativo estos ejercicios. Ok, vamos a entrar a la parte de identidades trigonométricas, más el día de hoy no vamos a resolver identidades trigonométricas. ¿Sí? Vamos solamente a dejar por ahí las propiedades. Para resolver identidades trigonométricas, ¿qué es una identidad? Una identidad es una ecuación, ¿verdad? Una ecuación es una identidad. ¿Qué era una ecuación? Una ecuación era que lo del lado izquierdo del igual sea exactamente igual a lo del lado derecho del igual. Para nosotros empezar a resolver identidades trigonométricas, lo que ocupamos hacer es, nos van a dar de hecho algo del lado izquierdo y algo del lado derecho del igual. Entonces, muchas veces lo que hacemos es, agarramos el lado izquierdo, utilizamos un montón de propiedades para llegar al lado derecho. Entonces ya comprobamos que se cumple. O al revés, agarramos todo lo que está del lado derecho, aplicamos un montón de propiedades y llegamos al lado izquierdo. Ya la otra semana los vamos a ver de mejor forma, pero nada más les voy a dejar dichas las propiedades. La primera propiedad, y de hecho la más importante de todas, es esta, que es coseno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa nos da 1. ¿Sí? Coseno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado. O puede ser que se las pongan al revés, ¿verdad? Pueden ser que se las pongan como seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es 1. Vean que es lo mismo, ¿verdad? Pero por aquello que les aparezca al revés y no se vayan a confundir. Luego, ¿qué viene aquí? Vienen despejados. ¿Cómo despejamos nosotros el coseno cuadrado? Y pasamos el seno cuadrado a restar al otro lado. ¿Cómo despejamos nosotros el seno al cuadrado? Pasamos el coseno cuadrado a restar al otro lado. Entonces, estas dos que vienen aquí son los despejes que salen a partir de esta. Estas otras dos que están acá, igual, ustedes no se las tienen que aprender porque las van a utilizar y las van a tener a mano cuando hagan sus exámenes. Pero nunca está de más que lo logren, que si se las quieren aprender, sería genial. 1 más tangente cuadrado de alfa es igual a secante cuadrado de alfa. Es decir, ¿cuánto sería tangente cuadrado? Es cuestión de pasar este 1 que está aquí, lo pasamos a restar al otro lado, de tal forma que nos quede secante cuadrado de alfa menos 1. Secante cuadrado de alfa, ¿cuánto nos da el 1? Pasamos el tangente cuadrado, entonces quiere decir que secante cuadrado menos tangente cuadrado nos va a dar 1. Y esta última que está aquí, 1 más cotangente cuadrado de alfa es igual a cosecante cuadrado. Yo les voy a ser muy honestos. Las que más vamos a usar nosotros son estas primeras que están acá. Coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado y el despeje respectivo de eso. Pero ahí se las dejo nada más como para que las tengan por ahí. Y estas que están aquí sí son fundamentales. Tangente. Ustedes ya sabían en un triángulo rectángulo que la tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente, pero aquí no vamos a trabajar así. La tangente la vamos a considerar como seno de alfa sobre coseno de alfa. Eso es para resolver identidades trigonométricas. Entonces, la tangente va a ser seno de alfa sobre coseno de alfa. ¿Quién va a ser la cosecante? La cosecante va a ser 1 sobre seno. Recuerden que era la inversa, ¿cierto? Entonces, la cosecante va a ser 1 sobre seno. Uy, perdón. La secante va a ser 1 sobre coseno. La cotangente la podemos poner de dos formas. O 1 sobre tangente, o la podemos poner aquí arriba
como coseno de alfa sobre seno de alfa. Que para mí, esta que está aquí, es la que más usaríamos realmente. Estas dos que están aquí se llaman ángulo doble, o sea, sería el seno del ángulo doble y el coseno del ángulo doble. Entonces, el seno de 2 alfa, cuando ustedes les pongan el seno de 2 alfa, vean que generalmente todas tienen solamente alfa, pero aquí ya tenemos 2 alfa. El seno de 2 alfa va a ser 2 seno de alfa por coseno de alfa. Y el coseno de 2 alfa va a ser coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Entonces, estas propiedades y todas estas entidades que yo les acabo de poner acá es para que ustedes se las vayan repasando para la lección de la próxima semana. Ya sea que tengamos lección o que no tengamos lección y que yo se las mande grabadas. Puede ser que yo les grabe la lección de la próxima semana y se las mande, o dependiendo si la universidad nos da la posibilidad de sí tener la clase la otra semana, a pesar de que sea Jueves Santo, que es muy poco probable. Si les soy muy honesto, es muy poco probable, pero si no, yo se las mandaría grabadas, porque nosotros tendríamos el detalle que la semana siguiente ya sería la última semana previo al examen. Entonces ahí no podemos ver materia. Bueno, sí podemos ver materia, pero veríamos el resto de la materia que nos falta, no esta parte de trigonometría. Entonces, de fijo, o se las mando grabadas la materia de la otra semana, o nos conectamos en algún momentito para ver lo que son identidades trigonométricas y ecuaciones trigonométricas, que realmente para mí es lo mejor de todo lo que estamos aquí. Por acá yo voy a dejar